Volvemos a Primera Mañana y te lo anticipaba, para hablar de la salud de nuestro cuerpo, de esas lesiones que podemos tener por alguna molestia o algún accidente laboral, por realizar alguna actividad deportiva, por nuestra vida cotidiana. De esto vamos a hablar con el doctor Sebastián Green. Lesión en el tendón rotuliano. ¿Es así, Seba? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Agustín, buen día a toda la audiencia. Sí, hoy vamos a hablar exactamente de la ¿Dónde está el tendón tendinitis rotuliano? del tendón rotuliano. El tendón rotuliano se ubica en la rodilla, Ajá. ese famoso dolorcito que tenemos en la cara anterior. El tendón rotuliano va del polo inferior de la rótula, que es la tapita de la rodilla, a la tibia, la cara anterior de la tibia, que es donde empieza la pierna. ¿Cómo se puede dar este tipo de lesión? Es una lesión bastante típica, se la llama la rodilla del saltador. Es una lesión que se da en los deportistas generalmente. Es muy raro que se genere una tendinitis rotuliana solamente por caminar, aunque está muy relacionada, como hablábamos la otra vez, del pie plano, de la mala caminar, el sobrepeso y demás, que ahí puede ser alguna vez, o relacionada en la adultez mayor con la artrosis. Cuando hay deformación artrósica, entonces el tendón se traslada o a varo o a valgo y ahí se puede generar un poquito de inflamación. Bien. ¿Cómo llega el paciente a este estado? ¿Cómo se da cuenta de que tiene una lesión que debe ir a una revisión con el profesional? Porque siempre está, y es una realidad, es una molestia, me tomo un analgésico, un antiinflamatorio, se me va a pasar, y así dejas que el tiempo pase hasta en un momento donde ya no podés caminar. Hoy lo expresaste perfecto, Gus. A ver, salvo que sea un deportista de alto rendimiento, donde ya el médico de equipo está presente y lo enganchás enseguida. Es la primera mirada. En la primera mirada, generalmente el jugador o el paciente trabajador o algo se toma un analgésico, se pone un poquito de hielo, por ahí el chico que juega la pelota o la chica que juega al hockey más amateur dice, bueno, paro 1 o 2 días y se me va a pasar, y el dolorcito de la tendinitis rotuliana por ahí con 1 o 2 días de descanso es como que merma. En realidad no se cura, pero disminuye el dolor, y cuando volvés a jugar empezás con ese dolor agudo nuevamente, hasta que llega un punto, pasada la primera semana de la tendinitis, donde el dolor ya es bastante con genera impotencia funcional, el paciente ya le cuesta caminar, y es ahí cuando consulta. Que a veces decimos que es un poquito tarde porque ya ahí se empiezan a generar algunas otras lesiones en el tendón. ¿Hay distintos niveles de lesión del tendón rotuliano? Exacto, esto nos da pie a que hablemos. Como toda lesión del tendón, tenemos la tendinitis cuando es la inflamación aguda, que es ahí donde estaría bueno encontrar al paciente. La tendinosis cuando pasa a ser crónico después de los primeros 10-15 días, donde ya hay cambios en las fibras del tendón, o ya una ruptura parcial o total, pero bueno, ahí ya estamos hablando cuando hay un accidente o algo un poquito más grave. Eso también es cuando el cuerpo, pregunto, ¿no?, desde el desconocimiento, busca compensar tal vez este dolor y acomodar la estructura. Generalmente cuando nosotros tenemos una tendinitis, que es una inflamación aguda, el cuerpo la trata de solucionar por sus propios medios, generando fagocitosis y demás, y son todos procesos que la van cronificando, porque intentan desinflamar, pero el tendón va perdiendo su capacidad. Por eso es importante, ante un dolorcito, consultarlo y sacarnos las dudas. ¿Cuesta más la recuperación cuando se llega a este punto? Sí, generalmente cuando estamos hablando de tendinosis o algunas rupturitas, micro rupturitas de la fibra, ya la recuperación es más larga y por ahí el parate deportivo es mucho más largo. ¿De qué tratamientos hablamos una vez que llegan al consultorio y vos cómo definís el cuadro que tiene el paciente? Bien, lo importante es verlo al paciente, revisarlo como hacemos siempre, charlar un poquito cómo se generó la lesión, y después vamos a recurrir a la ecografía, que es el método diagnóstico de estándar, es algo barato, rápido de hacer, sencillo, en el cual vemos en qué grado de tendinitis, tendinosis o si hay ruptura parcial del tendón, y ahí empezaríamos un tratamiento. Generalmente es un tratamiento que con kinesiología funciona bastante bien. Acá hay que tener mucho cuidado en aplicar el plasma rico, porque en un cuadro de la tendinitis rotuliana, si está mal aplicado, hay un caso muy famoso que fue el de Rafa Nadal. Yo en ese momento estaba en España y estuve con el médico que lo trató y lo trató en la segunda etapa, que ya lo operó del tendón rotuliano. ¿Se acuerdan que Rafa estuvo como 1 año fuera de las canchas? Y le habían aplicado algunas dosis de plasma en un estadio que no correspondía, por eso es importante engancharlo al momento justo. En el momento justo. A Rafa se lo hicieron ya con rupturas parciales, tendinosis crónica, y le terminó perjudicando porque el tendón se le afinó, por eso se le terminó cortando. Que ese es uno de los grandes problemas. El tendón mide unos 14 a 15 milímetros y se afinó bastante en la tensión que él hace con el deporte de alto rendimiento, lo que sostiene con esa musculatura que él tiene, lo terminó cortando. Por eso siempre les decimos que es importante consultar de inmediato. ¿Y los tratamientos sobre esto, se llega a la cirugía? Sí, a veces sí, justamente cuando se corta o cuando hay una lesión
que ya es micronodular, a veces se hacen algunas pelotitas de calcio, algunas fibrosis y demás, y ahí requerimos sacarlas. Es raro que se corte, pero bueno, pasan los deportistas grandotes, por ejemplo, jugadores de básquet, viste, los pivotes, que son de 1,90 m, 2 metros, pesado, más de 100 kilos. Que deben sostener la carga cuando caen. Cuando salten y caigan, y a veces pisan mal o pisan a algún compañero y se rompe el tendón rotuliano. También pienso decir jugadores pesados en los rugbyers. En los rugbyers. Sí, en los rugbyers es más diferente porque por ahí sostiene más los ligamentos y el tendón rotuliano por ahí se inflama, pero es más raro que se corte, porque es más una lesión del saltador. ¿Y para el mortal? ¿Cuánto tiempo lleva para aquel que no es deportista de elite como yo? ¿Cuánto lleva una lesión como esta después de que se hace todo el proceso? Generalmente nosotros que somos los más mortales se nos da en 15, 20 días con un buen kinesiólogo, lo recuperamos sin ningún problema. Sí, el parate deportivo acá es fundamental, sobre todo si haces un deporte de salto, el handball, el básquet. Por ahí, si vos nadás, no hace falta pararlo tanto al deportista. Pero bueno, el corredor, a vos que te gusta correr bastante, los runners hay que pararlos porque viste que muchas veces dicen no quiero parar, y las cuestiones son a futuro. Siempre lo que decimos, cuando tenemos una molestia, una dolencia, automáticamente acercarse a un profesional. Exacto, que vengan al consultorio, nos consultan, como decía, con una charla, una ecografía, es algo no invasivo, diagnosticás, empezás el tratamiento y generalmente en 15, 20 días lo podés solucionar. Incluso para tu vida cotidiana, ponele que estás con mucho dolor, algún inyectable en 1 o 2 días se te pasa y podés volver a trabajar y demás. Por ahí lo que se frena es un poco la parte deportiva. Bien. Seba, gracias por ayudarnos a entender, ¿no?, este tipo de lesiones que podemos tener por practicar algún deporte o por alguna cuestión fortuita de la vida cotidiana. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene. Dale.